Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. Una aclaración antes que ninguna otra cosa. Yo estoy totalmente opuesto al aborto. No es algo que me guste, no es algo que me interese promover. Por otro lado, también estoy en contra de la amputación de miembros del cuerpo. Me opongo a que se dispare contra una persona y estoy en contra de que se separe a los niños de sus familias. Todas esas cosas me parecen profundamente aberrantes. Sin embargo, también entiendo que hay ocasiones, como ocurre con una gangrena o una enfermedad, una lesión irreparable, que la amputación de un miembro es necesaria, beneficiosa y hasta deseable, pues puede salvar una vida. Y estoy consciente en que habrá momentos, como pasa cuando un inocente, especialmente un niño, está en gravísimo peligro, en que disparar un arma contra una persona para detener al atacante es necesario, beneficioso y hasta deseable. Del mismo modo, comprendo que hay niños que sufren un maltrato intolerable e inimaginable en familias que son verdaderas cámaras del horror, y el que una instancia social llegue y separe a ese niño de su familia es algo que está haciéndose de manera necesaria, beneficiosa y hasta deseable. Todos estos ejemplos nos muestran, por si hacía falta exhibirlo nuevamente, que las posiciones morales, honestas, sólidas y buenas pueden tener excepciones. Por eso es muy fácil cuando alguien se ubica en un extremo de pureza moral o de posiciones presuntamente éticas inflexibles, pensar en excepciones para atacar su posición. Y es por esto, por cierto, que los religiosos no gustan de debatir algunas de sus posiciones, porque en el fondo son endebles. Por eso a veces las leyes humanas son más razonables que las religiosas. Ante el no matarás bíblico están las consideraciones de legítima defensa, de causa mayor y otras que hacen que a ojos de la sociedad humana y a ojos de cualquier persona medianamente sensata no sea delito que se mate bajo ciertas condiciones, mientras que eso para un Dios rígido, inflexible y terco sigue siendo pecado mortal. Y pasa lo mismo en el caso del aborto. El principal debate que se da alrededor de la terminación prematura voluntaria del embarazo tiene que ver con la definición que se le da al ser en gestación. Resumo. Para muchos se puede llamar persona al óvulo fecundado a una sola célula que tiene la potencialidad de multiplicarse, desarrollarse ordenadamente y eventualmente convertirse en un bebé. Otros consideran que el ser en gestación no es una persona sino hasta que puede vivir independientemente fuera del seno materno. Según Aristóteles, la infusión del alma ocurría a los 40 días de la concepción en los fetos macho y a los 90 en los fetos hembra. Como lo sabía, sigue siendo un misterio. Los estoicos iban más allá y decían que el alma entraba con el primer aliento del bebé al nacer, pero no se convertía en alma racional sino hasta los 14 años. Según muchas interpretaciones de la Biblia, el nacido no es una persona y un ser humano, sino hasta que respira por primera vez. En el Antiguo Testamento, el asesinato se paga con la pena de muerte, ojo por ojo y diente por diente. Pero en el libro del Éxodo se da la siguiente legislación. Éxodo capítulo 21, versículos 22-23. Si varios hombres pelean y en medio de la pelea uno de ellos golpea a una mujer que está embarazada y como consecuencia ella tiene un aborto pero queda viva, el hombre que la haya herido deberá pagar la multa que exija el marido de la mujer y que los jueces aprueban. Pero si la mujer muere, entonces el ofensor pagará vida por vida. Es decir, el niño en formación abortado no está considerado bíblicamente como una persona y matarlo no es equivalente a matar a una persona real como sería la mujer. Por el feto se paga una multa, pero matar a la mujer lleva a la pena de muerte. Lo que esto nos dice al menos es que el ser en gestación no era considerado persona por el Dios de la Biblia, o sea que las posturas posteriores de la Iglesia van a contracorriente de las enseñanzas de su propio libro sagrado, cosa que por cierto ocurre con frecuencia. Fuera de eso, la idea de que el ser en gestación es una persona, un humano completo con los derechos integrales que las leyes dan a los seres humanos, o que el aborto es repugnante a los ojos del Dios, no está en la Biblia, ni se menciona en ningún momento en toda la Biblia. Para Cristo no es un tema que amerite ni siquiera un versículo en ninguno de los evangelios. Algunos de los primeros cristianos diferenciaban a los fetos formados, que ya tenían alma, de los fetos sin formar, es decir, los que aún no tenían aspecto claramente humano. En ese sentido podemos recordar el chiste o argumento en el que se le muestra esto a un antiabortista furibundo y se le pregunta si para él es una persona, un ser humano. Cuando el antiabortista dice que sí, que por supuesto es un ser humano, se le explica que es una posición extraña considerando que esto es un feto de elefante. El caso es que para San Agustín de Hipona el aborto solo era un asesinato si el feto ya estaba formado.
Santo Tomás de Aquino retomó la idea aristotélica de los 40 días después de la concepción, idea que por cierto coincide con la del Islam y nadie sabe de dónde lo sacó ninguno de ellos. De hecho, si la Biblia lo mencionara, debería haber una explicación teológica para que una tercera parte de todos los embarazos terminen en abortos espontáneos. Seguramente no sería tan malo algo que la deidad permitiera que se produjera 1 de cada 3 veces que hay un óvulo fecundado, matando a 1 de cada 3 seres humanos concebidos, una masacre muy superior incluso a las del diluvio universal. La idea de que el alma entra en el ser al momento de la concepción es un invento reciente, de la década de 1980 para ser precisos, y no es una idea del catolicismo, sino de la ultraderecha evangélica estadounidense, aunque luego el Vaticano lo retomó alegremente. Esta posición de la derecha evangélica se desarrolla a partir de una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de 1973, popularmente conocida como Roe vs. Wade. Allí, una mujer embarazada de su tercer hijo quería un aborto, pero el estado de Texas donde vivía solo permitía el aborto para salvar la vida de la madre, así que presentó una demanda bajo el seudónimo de Jane Roe contra el fiscal de distrito local Henry Wade, argumentando que la ley antiaborto de Texas era anticonstitucional. Los tribunales le dieron la razón a ella. Wade presentó recurso ante el Tribunal Supremo y este ratificó la sentencia el 22 de enero de 1973, determinando que la Constitución de los Estados Unidos protege la libertad de una mujer embarazada de decidir abortar sin restricciones gubernamentales excesivas. Es una de las decisiones que Donald Trump y la ultraderecha pretenden revertir, y para ello Trump nombró a 3 jueces ultraconservadores en solo 3 años. El debate del aborto, pues, es esencialmente religioso porque las leyes eran dictadas fundamentalmente con base en las religiones hasta hace apenas unos 330 años, cuando se produjo o se empezó a producir la revolución social que le ha ido quitando soberanía a los monarcas y a las iglesias para dársela a los pueblos, junto con el derecho a redactar y dictar leyes. Por ejemplo, la mujer que abortaba en la India era castigada porque estaba desperdiciando el sagrado semen de su marido. ¡Ay, amigos, el sagrado semen! Y ya sabe usted que el tema de la igualdad no era un asunto de candente actualidad por entonces en las religiones, como no lo sigue siendo hoy. Pero en las religiones de la enorme sabiduría oriental, pues tampoco. Lo que es un hecho es que todas las sociedades humanas han practicado el aborto inducido, todas. Maoríes, griegos, aztecas, árabes. Entre los incas encontramos ecos de las creencias hebreas. La mujer que abortara a su hijo varón debía pagar con la vida, pero si abortaba una hija, llevaba 200 azotes y destierro. ¡Ah, la sabiduría de los indígenas! Amigos míos, las primeras leyes civiles criminalizando el aborto son de 1803 en el Reino Unido, pero de modo laxo. Se considera que a mediados del siglo XIX, entre 20 y 25% de los embarazos de Estados Unidos y el Reino Unido terminaban en abortos inducidos voluntariamente por decisión de la mujer. Fue la República Soviética Federativa Rusa el primer país moderno que legalizó el aborto y puso a disposición de las mujeres la forma de obtenerlo de modo seguro y médicamente adecuado, al menos en las zonas urbanas, porque en las rurales siguió siendo asunto de curanderos y brujos con las muertes consecuentes. Ya sabe usted, la igualdad en la Unión Soviética. Sin embargo, el aborto en la Unión Soviética fue totalmente prohibido de 1936 a 1955 por el miedo irracional de Stalin a la reducción poblacional. El 9 de enero de 1937, en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, se publicó el decreto del primer ministro catalán Josep Tarradellas legalizando el aborto en las primeras 12 semanas del embarazo. Cabe señalar que incluso en el movimiento feminista temprano había mujeres que condenaban el aborto tanto como otras que lo favorecían como algo liberador. El activismo antiabortos se multiplicó no solo por la fuerza de la derecha evangelista radical estadounidense, sino por la aparición de métodos nuevos y más seguros para realizar los abortos. En ese proceso, la discusión religiosa se ha venido camuflando, como suelen hacer bien los religiosos, como si fuera una discusión civil, laica y jurídica. Es difícil aceptar que lo sea porque sigue dependiendo de creencias y no de hechos sólidos, científicos y demostrables. Así, los religiosos ahora no nos afirman que el óvulo fecundado tiene un alma que Dios le dio, sino que dicen que deben reconocérsele todos los derechos que las leyes garantizan a los seres humanos completos, al menos las leyes que les acuerdan a los menores de edad, porque si no estarían pidiendo que los no nacidos votaran, por Vox o por el Partido Republicano probablemente. Una cosa es clarísima.
Los derechos de cada país, así como los derechos universales consagrados en los instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se aplican sin restricciones a todas las mujeres en una situación de igualdad con los hombres que es inédita en la historia humana y algunos no se han acostumbrado. Vamos, hubo excepciones a lo largo de la humanidad. Pero la idea generalizada y globalizada de que hombres y mujeres son iguales y deben ser considerados iguales en lo social, político, económico, sexual y demás puntos de vista es todavía un logro con olor a coche nuevo. Queda entonces a los legisladores de cada país determinar si un ser que potencialmente podría convertirse en un bebé tiene o no los mismos derechos que la mujer que lo gesta, que es una persona humana real, no potencial, que tiene muchas cosas que el ser en gestación no tiene: memoria, proyectos, deseos, emociones profundas, experiencia vital, autoimagen y un papel en la sociedad. Un problema es que los antiabortistas presentan sus argumentos como si sus opositores asumieran una posición igualmente radical e inflexible. Quienes dicen no al aborto en todos los casos, en todas las situaciones y sin ningún matiz o contexto, suelen caricaturizar a sus oponentes como si su posición fuera sí al aborto en todos los casos, en todas las situaciones y sin ningún matiz o contexto, lo cual no es cierto. Son pocos los que defienden el aborto absolutamente libre en absolutamente todos los casos y en absolutamente cualquier etapa del embarazo, incluido 2 días antes del parto. Para muchos, la sola posibilidad de que el feto pueda vivir independientemente del cuerpo de la madre hace moralmente inaceptable su aborto y parece una posición razonable. Nadie está a favor del aborto, repito. Yo personalmente estoy muy en contra del aborto y si pudiera haría que no volviera a haber abortos inducidos nunca más y así evitaría todo debate moral y subjetivo. Como estoy del lado de los antiabortistas, en principio les invito a que luchen para que se logren las siguientes condiciones y juntos conseguiremos acabar prácticamente con el aborto. Punto 1 para acabar con el aborto. Las mujeres deberían tener acceso irrestricto a métodos anticonceptivos 100% eficaces, además de estar debidamente informadas de cómo funcionan, cómo y cuándo usarlos y dónde obtenerlos, con apoyo de la sociedad para obtenerlos si no tienen dinero para comprarlos. Y deben estar libres de toda coacción social, familiar, escolar, religiosa o gubernamental que desaliente el uso de tales anticonceptivos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos al segundo punto. Segundo punto para luchar contra el aborto. Todas las mujeres deberían usar debidamente y sin problema tales métodos anticonceptivos. Punto 3. Ya estando de acuerdo en todo esto, debería dejar de haber hombres que violaran a mujeres. Esto sería resultado en gran medida del punto 4. Los hombres deberían estar lo suficientemente conscientes de que no deben presionar a las mujeres a practicar sexo no seguro arriesgándose al embarazo. Esto es más relevante entre los jóvenes, por supuesto, y las escuelas, incluidas las escuelas religiosas, tienen mucho que hacer al respecto. Todo esto implicaría un punto adicional para el cual creo que contaré con el apoyo de los antiabortistas: que haya una clara, intensa, bien informada y cuidadosamente impartida educación sexual, no solo en cuanto al funcionamiento de los genitales y de la reproducción, sino de la historia de la sexualidad, los derechos, la legislación y la interferencia de las religiones en la libertad sexual de los individuos. Todo esto tiene otro requisito que creo que los antiabortistas serios deben apoyar: instituciones de sanidad pública, universal y sin costo para el usuario, que vigilen estrechamente la salud y el desarrollo personal de hombres y mujeres a fin de prevenir situaciones de peligro en sus actividades reproductivas. ¿Qué me dicen los chicos de Hazte Oír, los chicos de Vox, los chicos del PP, de la Conferencia Episcopal? Francisco, tú que andas fingiendo que el progresismo es lo tuyo, ¿trabajamos a favor de esto? Porque el problema es que las iglesias y los fanáticos religiosos que suelen acompañarlas son enemigos también de todas estas excelentes opciones para combatir el aborto. Rechazan la anticoncepción, se oponen a la educación sexual y desprecian la vida de las mujeres. Después de todo, hablamos de religiones en las que la mujer es un apéndice del hombre cuando no la causante de su caída de la gracia. Y ya saben, si Eva no hubiera comido del fruto del árbol del bien y del mal, no estaríamos aquí, todo es culpa de ellas. Pero aun si hipotéticamente, muy hipotéticamente, los fanáticos religiosos aceptaran este sólido proyecto antiaborto, tienen que enfrentar, sin embargo, que pese a todo, va a haber casos donde falle porque no hay proyecto perfecto. Cuando los anticonceptivos fallan o no están disponibles o se omiten por presiones sociales, religiosas, familiares o de la pareja sexual misma, puede ser necesario un aborto. Cuando hay ignorancia en el uso de los anticonceptivos, también. En caso de violación pasa lo mismo. Podemos luchar intensamente por no glamorizar esta agresión, pero sabemos que siempre habrá quien cometa delitos horrendos y en ese caso es necesario un aborto.
Toda educación es imperfecta. Habrá datos en la educación sexual que no se entiendan y puedan llevar a situaciones de riesgo de embarazos no deseados. Por más prevención que se haga, hay imprevistos, enfermedades cardíacas o renales no diagnosticadas, entre otras muchas afecciones y trastornos que ponen en peligro la salud y la vida de la mujer gestante, graves problemas genéticos o congénitos para el ser en gestación. Así que si trabajamos en todos los factores antes mencionados, amigos antiabortistas míos, seguiremos teniendo algunos casos donde el aborto es necesario, porque seguir adelante con el embarazo puede destruir los derechos, la vida, la salud, la tranquilidad mental, el desarrollo psicológico o los proyectos de vida de la madre. Es cierto que en algunos casos hay mujeres que aceptarán ser las madres de los hijos de sus violadores o que asuman como su destino lo que era un embarazo no deseado o un fallo de un sistema anticonceptivo. A ellas nadie las obligaría a abortar. Sería absurdo y nadie lo está proponiendo. Queda así una cierta cantidad de mujeres, aún en las condiciones más favorables antiaborto, que pueden requerir o desear un aborto. Y su situación sería la misma que hoy viven otras muchas mujeres que no están en las condiciones ideales que hemos delineado. Por más enemigos del aborto que seamos, que yo lo soy, sería inhumano pensar en obligarlas a llevar a término embarazos no deseados. Las preguntas son qué hacer con ellas, quién decide sobre qué bases. Sabemos lo que hacen las iglesias, incluso en el caso de niñas objeto de agresiones. Su visión es obligarlas a parir al hijo de sus violadores y dedicarles su vida, cancelar sus proyectos, volverse súbitamente mujeres y madres con enormes responsabilidades y prácticamente sin vida propia. Y hemos conocido casos así, uno recientemente en Brasil. ¿Cómo se puede considerar que eso es hacer el bien en nombre de un Dios misericordioso? Es difícil de entender, pero es lo que hacen. Hablando de gente normal que no está encadenada por creencias fanáticas, obligar a una mujer a parir no resulta moralmente aceptable. Si usted cree que sí, probablemente es hombre. Así que pregúntese si usted hallaría aceptable que alguien le obligara a parir a usted y hacer todo lo que ello conlleva durante el resto de su vida. Volvemos así al problema de si las leyes deben otorgarle al feto la misma protección que a la mujer que lo está gestando. ¿Cuándo se puede considerar persona al feto? La pregunta depende de la definición de persona y no es imaginable que todo el mundo se ponga de acuerdo en una definición, porque su definición dependerá de sus creencias y de su subjetividad, por más que la disfrace de argumentos racionales. Podemos pasarnos miles de años discutiendo sin llegar a nada. Pero mientras tanto, hay mujeres que quieren dar por terminado su embarazo y tienen que hacerlo y no pueden esperar a que resolvamos el problema filosófico. Y como ya ha quedado claro que en esos casos ni la religión ni los legisladores se ponen de acuerdo, ni siquiera, y esto hay que admitirlo, se ponen de acuerdo todas las mujeres, la única solución sensata, razonable, ética y humana es que la decisión sobre la finalización de estos embarazos la tome la única persona cualificada, la principal implicada, la que se juega más que nadie en el proceso, la mujer embarazada. Vengan leyes para hacer difícil el aborto mediante medidas anticonceptivas preventivas, vengan leyes de educación sexual, vengan penas más duras para violadores y seductores, pero al final, cuando la decisión depende de la persona implicada, la sociedad no debería intervenir demasiado. Y aquí queda la invitación a aquellos que hablan tanto de la libertad y salen a la calle hablando de libertad para tonterías criminales como no usar una mascarilla, a que defiendan también conmigo, compañeros antiabortistas, la libertad de las mujeres de decidir lo que pasa con su cuerpo, con su vida, con su futuro. ¿No cree usted?